Sí, en realidad hasta anoche no teníamos novedades respecto a esta solicitud que le hacemos al Ministerio de Educación de la apertura de la paritaria. Anoche, a horas de que se concretara este paro en el que hoy nos encontramos, nos han convocado para una mesa de revisión, ¿no?, salarial, que recién va a ser para el 24 de mayo, es decir, para este martes no, sino para el próximo. En esa situación actual nos encontramos. Y nosotros, los docentes universitarios que estamos nucleados en la CONADO Histórica, le estábamos solicitando al Gobierno Nacional el adelantamiento de esta revisión. Esta revisión, para que quienes nos escuchan lo sepan, estaba prevista para el mes de septiembre, es decir, la intención es una cláusula de monitoreo permanente para que se pueda ir cotejando el aumento inflacionario con nuestros salarios y en función de eso revisar y ver si es necesario más aumentos o no. Lo que nosotros venimos observando es que hemos tenido un aumento recién en el salario de marzo del 13%, contábamos con una inflación que ayer también se arrojaron los datos del mes de abril, que ahora ya llega al 16 más 6, que eran ayer 22%, entonces acumulado en estos primeros 4 meses del año. Entonces ya notamos a esta altura del año un desfasaje importante entre el salario y la inflación, ¿viste? Entonces, en ese sentido es que nosotros solicitábamos al Gobierno Nacional nuevamente adelantar esa discusión de septiembre ahora, a este momento, ¿no? Silvia, buen día. Gastón Torres te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, para ir entendiendo la situación también, quería consultarte cuál fue el arreglo puntual que hicieron, el acuerdo que hicieron en marzo para el aumento del marzo. Bien, en marzo se nos convocó para tratar la paritaria 2022, ¿sí? Se convoca a todas las federaciones que nuclean a docentes universitarios y preuniversitarios, se firma un acta la cual justamente no es firmada por nuestra federación, es decir, todas las otras federaciones sí firmaron el acta en la cual se planteaba un aumento del 41% dividido en 4 cuotas, una era en marzo del 13%, una era en junio del 12%, después venía agosto con el 6% y finalmente septiembre con un 10%, lo cual sumaba un 41% de aumento en un lapso de 7 meses, ¿bien? Nuestra federación, que es la CONADO Histórica, a la cual estamos nucleados, no firmó el acta, estuvo en desacuerdo con ese ofrecimiento, porque a partir de las asambleas que nosotros fuimos realizando en cada uno de los asentamientos y las asambleas que hicieron las otras asociaciones, ¿no?, también que forman parte de la CONADO Histórica, considerábamos que era insuficiente esa propuesta de aumento, y que además una parte de la propuesta que se nos hacía era la eliminación de un bono de conectividad que era poco, eran 2.000 pesos por docente, era muy poca plata, pero aún así nos lo eliminaban del salario. Entonces, bueno, lo importante de lo que vos me preguntás y de esto que yo te estoy como comentando es que la CONADO Histórica rechazó esa acta y no la firmó. Sin embargo, hoy nos encontramos en la situación de que las otras federaciones que en ese momento firmaron el acta también están pidiendo el adelantamiento de la discusión, ¿sí? Es decir, incluso aquellas federaciones que firmaron el acta hoy también están viendo y son conscientes, ¿no?, de que la inflación se está comiendo nuestro salario y estamos pagando nosotros con nuestros salarios la inflación. Sí, y entonces no solamente no estaban de acuerdo con ese aumento, sino que además la inflación, bueno, superó estos valores y además están pidiendo la recomposición salarial de lo que se perdió en los años anteriores. Por supuesto, o sea, que está bueno, re bueno lo que vos me preguntás, porque en términos meramente cuantitativos vos podrías decir, bueno, hasta ayer que se conocieron los datos de la inflación de abril, era un 13% de aumento, un 16% de inflación. Bueno, tres puntitos de diferencia, ¿no? Pero esos 3 puntos de diferencia
tienen también la composición de un contexto de creciente aumento de los precios del combustible, de cómo sostenemos la salud, la vestimenta, los remedios, de toda la comida de nuestros hijos, de nuestras familias, y además distintas paritarias anteriores en las que siempre nuestro salario ha ido cerrando por debajo, ¿no?, que nuestro acuerdo salarial ha ido cerrando por debajo de la inflación. Es decir, ya aproximadamente, desde lo que yo recuerdo, puede ser que sea más, ¿no?, desde las paritarias de 2018 nuestro salario viene quedando atrasado, es decir, ya veníamos atrasados con respecto a la inflación, y eso complejiza más esos 3 puntitos que podríamos decir, ¿no?, de desfasaje, que ahora son más por los resultados de ayer. Ahora, Silvia, además de esto, ¿hay alguna otra demanda? Sí, las demandas también tienen que ver con unos aportes a las obras sociales universitarias. Las obras sociales universitarias, a diferencia de otras, se sostienen solamente con los aportes de los y las afiliadas. Hay que recordar que el no aumento a nuestros salarios básicos, impacta rápidamente en el aporte que van a tener las obras sociales, que como recordaba en 2018, la incorporación de sumas en negro en nuestros salarios también impacta en las obras sociales, porque de allí no se puede hacer las retenciones, ¿no?, correspondientes. Entonces, en ese sentido, otro de los reclamos que salió de la mesa ejecutiva y del plenario de Secretarías Generales de la Conaduo Histórica tiene que ver con el aporte a las obras sociales. Esto respecto, ¿no es cierto?, al contexto hoy nacional del paro nacional. Después podemos hablar específicamente de la docencia universitaria del Comahue, y tiene mucho que ver nuestra urgencia y nuestra incomodidad con respecto a lo salarial, que se entrecruza con las condiciones laborales, ¿sí? Las condiciones laborales de la docencia universitaria del Comahue no son las mejores. Nos encontramos con muchos reclamos de docentes, no solo de acá de La Barda, del Valle, sino de los demás asentamientos, como Bariloche, la zona atlántica, San Antonio, San Martín, Fisque, ¿sí?, que tienen que ver con sobrecargas laborales, es decir, con cátedras que son sumamente pobladas, sumamente numerosas en estudiantes, y que siguen sosteniendo un par de docentes. Y cuando digo un par de docentes, son 3 o 4 docentes en cátedras de 300 o de 600 estudiantes, es decir, la universidad va alegando falta de presupuesto para poder designar mayor cantidad de docentes. Nos vamos encontrando en algunas unidades académicas con dificultades en la aplicación del convenio colectivo de trabajo, es decir, el no cumplimiento de la normativa vigente para ofrecer los cargos docentes. Esta hibridez, mixtura entre lo virtual y lo presencial, es decir, si bien volvimos a la presencialidad, hay cátedras, hay asignaturas, hay departamentos que siguen manteniendo actividades virtuales y presenciales. Eso va generando, ¿no es cierto?, todo un condimento de cómo se resuelve nuestra actividad docente, ¿sí?, de forma precaria, de forma sobrecargada, que si vos le sumás que además no nos alcanza el salario, ¿no?, genera una incomodidad importante, y por eso estamos hoy de paro. Silvia, de no tener respuesta en estas 24 horas del paro, ¿qué es lo que piensan hacer? Mira, nosotros la respuesta que tuvimos ayer fue que efectivamente nos van a dar esa apertura de discusión, pero recién el día martes 24, es decir, se puede evaluar como, bueno, un buen gesto de decir, bueno, los escuchamos, vemos que el paro es grande, vemos que no solo es la Conaduo Histórica, sino las otras federaciones, y les abrimos la mesa de discusión salarial, pero también hay que ver que la patean para el día 24, es decir, se nos hace lejos, ¿sí? 24 de mayo, ya estamos a una semana de junio, o sea que ya estamos a punto de cobrar el otro aumento que yo les decía, es decir, esa posibilidad de adelantarnos una cuota yo creo que no va a existir, y entonces en este contexto es probable que las medidas de fuerza se sostengan e incluso se endurezcan. Silvia, te agradecemos muchísimo por este tiempo para RTN, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Estábamos allí dialogando con Silvia Brujut, secretaria adjunta de ADUNC.
Soy mi propia religión.